Bien, buenas tardes con todos. Vamos a realizar el día de hoy el curso de excavaciones en obras civiles. Mi nombre es Patricia Espino y yo me voy a encargar del dictado de este curso, que es uno de los cursos que normalmente se solicitan para aquellas personas que van a hacer trabajos de obras civiles, personas que van a hacer el proceso de excavación o personas que van a ingresar a excavaciones ya realizadas. Ese es el enfoque del personal que normalmente hace este tipo de capacitaciones. Pueden llevar también estas capacitaciones el personal de nivel supervisión, tanto de supervisión operativa como de supervisión de seguridad y salud o de SOMA, como le llaman en algunas empresas. Porque las personas al momento de ingresar, aunque no hagan trabajos manuales, igual están expuestos a uno de los principales riesgos a los cuales se expone el personal, que es básicamente el riesgo de derrumbe, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el perfil del colaborador que debe de llevar esta capacitación de excavación en obras civiles. Algunas normas importantes de esta reunión. Es importante que seamos siempre cumplidores del horario, ingresar, tomar el curso durante todo el periodo que está definido, realizar el examen. Al término de la capacitación van a encontrar ustedes un link donde van a poder desarrollar su evaluación y esta evaluación tiene que ser completada con los datos del personal escritos en mayúscula, apellidos y nombres en mayúsculas y DNI. También el examen les pide que coloquen el nombre de la empresa. Es el nombre de la empresa que los está contratando, que los está mandando a este curso, ¿ya? Y una de las cosas más importantes es prestar la máxima atención. Lo que ustedes van a ver en esta capacitación es un resumen de las principales prácticas que nosotros podemos encontrar en la industria en el Perú, en todo lo que tiene que ver con el tema de excavaciones. Vamos a hablar un poco acerca de estándares internacionales, vamos a hablar también de algunos procedimientos. Voy a colocar algunos procedimientos de algunas unidades mineras que nos van a servir como referencia, para que ustedes vean que toda la información que nosotros compartimos con ustedes tiene una base, tiene una fuente, que es una fuente fidedigna porque proviene en algunos casos de la legislación vigente y en otros casos de normativas internacionales. Y esas serían las principales normas de la reunión. Este es el índice que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poco acerca de los objetivos, vamos a hablar de la normativa, vamos a hablar de los conceptos, vamos a hablar de los riesgos. Toda capacitación de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener los riesgos asociados a los cuales se expone el personal durante la realización de sus actividades. Vamos a hablar también de las matrices hiper. Vamos a ver dos matrices hiper. Una matriz hiper cuando hacemos excavación manual y otra matriz hiper cuando hacemos excavaciones con maquinaria pesada. Vamos a hablar un poco también del uso de los equipos de protección personal. Y vamos a poner como ejemplo un procedimiento de una unidad minera X. Ya, los procedimientos pueden variar. Cada empresa hace su propio procedimiento en base a la forma en la cual trabajan, en base a el estándar de referencia que están tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque en el Perú no tenemos un estándar propiamente dicho que esté relacionado con el tema de excavaciones. Normalmente las empresas, si son del rubro minero, cogen un poquito de información que esté pues en el 024. Si son del rubro construcción civil, cogen algunos artículos del Decreto Supremo 011 del año 2019, que es el reglamento de seguridad y salud para el sector construcción civil. Pero no hay un estándar nacional, no hay una norma técnica para la realización de trabajos, por ejemplo, de excavaciones. Eso hace que muchas empresas hagan sus propios procedimientos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de un modelo particular de procedimiento de una unidad minera. ¿Cuáles son los objetivos de esta capacitación? El principal objetivo es definir criterios mínimos para poder hacer trabajos de excavación de manera segura. ¿Por qué decimos criterios mínimos? Porque en realidad hay empresas que pueden ser mucho más exigentes, que pueden tener implementadas medidas de control que tienen mayores exigencias. Lo que vamos a ver aquí es lo mínimo que me pide la legislación y lo mínimo que me piden algunas normas internacionales. Sin embargo, si durante la realización de sus labores, en su experiencia laboral, ustedes realizan actividades y esas actividades los llevan a lugares donde los estándares son más altos, que bienvenidos sean, porque eso quiere decir que hay un mayor nivel de cuidado para los propios trabajadores. Otro objetivo que tenemos que cubrir es la prevención de ocurrencia de accidentes de trabajo. Como les había comentado, uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos
cuando hay trabajos de excavaciones es el derrumbe. Entonces, dentro de los accidentes podemos encontrar los golpes, las laceraciones, los cortes, ¿sí? Son algunos accidentes que se pueden generar al momento de la realización de este tipo de trabajos. Pero otro de los objetivos que tenemos que cubrir también es el de la prevención de enfermedades ocupacionales. ¿Qué diferencia hay entre un accidente de trabajo y una enfermedad ocupacional? Un accidente de trabajo es aquel que se genera de manera puntual. Me caí, me corté, me lastimé, pero una enfermedad ocupacional no. Una enfermedad ocupacional es el resultado de un proceso acumulativo. Ejemplos de enfermedades ocupacionales que se pueden generar, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de excavaciones. Puede ser, por ejemplo, la neumoconiosis. En un proceso de excavación hay mucho movimiento de tierra. La tierra que hay en ciertos lugares, como por ejemplo las unidades mineras, puede contener metales pesados o puede contener algunos elementos perjudiciales, como la sílice. Se hace el movimiento de tierras, la sílice queda en suspensión y luego ingresa al cuerpo y se deposita en los alveolos de los pulmones. Y así genera la enfermedad ocupacional de la neumoconiosis. La neumoconiosis, por ejemplo, no tiene cura. Ese puede ser un ejemplo de enfermedad ocupacional. Otro ejemplo de enfermedad ocupacional, la hipoacusia, que es la disminución de la capacidad auditiva. Si nosotros estamos haciendo trabajos en una excavación, estamos dentro de la excavación, el ruido que nosotros generamos por cualquier actividad que hagamos, que son ondas sonoras, rebotan en las paredes de la excavación y se multiplican, haciendo que el nivel de ruido se incremente. Si ese nivel de ruido está por arriba de los 85 decibeles, la persona está obligada, tiene la obligación de usar y el empleador tiene la obligación de brindarle el equipo de protección auditiva necesaria para evitar la pérdida de audición. ¿Ya? Entonces, es otra enfermedad ocupacional que se puede generar, la hipoacusia por disminución de la capacidad auditiva. ¿Qué otra enfermedad ocupacional se puede generar cuando hacemos este tipo de trabajos? Bueno, se puede generar también, por ejemplo, las hernias discales. La hernia discal se genera en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque la persona levanta pesos de manera inadecuada o levanta pesos excesivos o de manera reiterada. Entonces, son algunas enfermedades ocupacionales que se pueden generar, que se pueden suscitar durante la realización de trabajos que tienen mucho que ver con el tema de excavaciones y zanjas. Y el objetivo principal de esta capacitación, casualmente, es definir esos criterios mínimos para evitar que esto suceda, que sucedan accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y esos son nuestros objetivos. ¿Qué normativas tenemos nosotros aplicables en el Perú? Tenemos en el Perú normas nacionales, por ejemplo, la ley 29783, que es una norma macro. Esta ley no te habla de excavaciones y zanjas, pero sí te dice, indica peligros y riesgos por cada actividad, en todos los puestos de trabajo que tengas. Ahí salta el tema de excavaciones y zanjas. Y luego tenemos la normativa sectorial. La normativa sectorial corresponde a ciertos sectores económicos. Por ejemplo, el 024 para minería, el Decreto Supremo 011 para construcción civil, el recesate para el subsector electricidad, etcétera, etcétera. Entonces son normativas de cumplimiento solamente en ciertos sectores económicos. Luego también podemos encontrar normas internacionales. Dentro de las normas internacionales más conocidas relacionadas con el tema de excavaciones y zanjas, tenemos la norma OSHA 1926 en su subparte P. La norma OSHA no es de cumplimiento obligatorio en el Perú, es una norma recomendada. Esta norma OSHA es de cumplimiento obligatorio en Estados Unidos. Es más, la OSHA es muy similar a nuestra SUNAFIL. Se encarga de brindar normas, pero de cumplimiento obligatorio en Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué citamos OSHA? Porque al ser normas antiguas, muy estudiadas, muy conocidas, tienen información muy interesante. Muchas empresas toman parte del contenido de OSHAs y lo ponen en sus procedimientos. Desde ese momento se vuelven de cumplimiento obligatorio en sus lugares, en sus espacios. Y si yo soy una empresa tercera, una empresa contratista que va a hacer trabajos en esas instalaciones, tengo como obligación también cumplir esos estándares, que son los estándares de mis clientes, ¿sí? Por así decirlo. La norma OSHA 1926 nos habla acerca de las prácticas de trabajo seguro para que un colaborador pueda hacer trabajos en una excavación disminuyendo al máximo posible el riesgo de derrumbe, principalmente. Habla un poquito de otros riesgos, pero su enfoque principal está relacionado con el tema de los derrumbes.
Y luego también tenemos una guía, que es la OSHA 2226 del año 2015, que nos habla de la seguridad en los trabajos de excavaciones de zanjas. Son dos normas internacionales en las cuales de las cuales hemos extraído parte de información y ha sido colocada en esta presentación. Dentro de la normativa nacional tenemos la ley 29783 y su decreto supremo. Acuérdense que en el Perú sale la ley. La ley te dice qué tienes que hacer. Y luego sale el reglamento. El reglamento te dice cómo lo tienes que hacer. En el caso del Perú, el reglamento de la ley es el decreto supremo 005 del año 2012. Como les había comentado, esta norma no me dice nada acerca de excavaciones y zanjas, pero sí me pide una matriz CIPER. En el caso de la normativa nacional, sectorial, perdón, hay algunos parámetros que es importante que tengamos en cuenta. En esta diapositiva les he puesto algunos estándares generales que podemos encontrar de normas internacionales y en procedimientos de algunas unidades, de algunas empresas. Por ejemplo, hay cuatro profundidades que debemos de conocer. Por ejemplo, en algunas unidades mineras, toda excavación con una profundidad mayor a 2 metros es obligatorio que sea entibada. Ese es su estándar. Y es algo que se repite en muchas unidades. Si una excavación tiene una profundidad mayor a 1,80 m, lo que se haga en ella es considerada trabajo en altura. Eso, por ejemplo, está en el 024, artículo 129. Si yo tengo una excavación que tiene una profundidad mayor a 1,50 m, es considerado como un trabajo de alto riesgo. Eso lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 024, artículo 129. Y si una excavación tiene una profundidad mayor a 1,20 m, yo tengo que analizarla para determinar si estamos hablando de un espacio confinado de características temporales. Ese es un estándar de OSHA y que podemos encontrar también en algunas unidades mineras, ¿ya? Entonces tenemos cuatro profundidades que tienen que ser de conocimiento obligatorio para nosotros. A partir de 2 metros, entibado. Si la excavación tiene una profundidad mayor a 1,80 m, es trabajo en altura. Si tiene una profundidad mayor a 1,50 m, es trabajo de alto riesgo. Y si tiene una profundidad mayor a 1,20 m, evalúalo, porque puede tratarse de un espacio confinado de características temporales. Esto podría ser un pequeño resumen de lo que podemos encontrar tanto en normas nacionales como en normativas internacionales, ¿ya? ¿Qué dice, por ejemplo, la ley 29783? Como les había comentado, no dice absolutamente nada del tema de excavaciones y zanjas. ¿Pero de qué te habla? De lo que sí te habla es de la capacitación. Te dice que uno de los pilares más importantes que debes de tomar en cuenta cuando el personal va a hacer trabajos de alto riesgo es que el personal tiene que ser capacitado. Esta capacitación tiene que tener enfoque en seguridad. Y esta capacitación tiene que estar contenida dentro de un programa que le llamamos Programa Anual de Capacitación, en el cual tú por puesto de trabajo defines qué capacitaciones debe de llevar tu personal. ¿Ya? Entonces las empresas arman sus planes de capacitación, sus programas anuales de capacitación por puesto de trabajo y determinan qué capacitación le corresponde a cada persona. En el caso de minería es mucho más exigente porque esto sí es fiscalizable. Para minería es aplicable el Decreto Supremo 024 del año 2016, EM, que es Ministerio de Energía y Minas. En el año 2017 sufrió una modificatoria y se generó el Decreto Supremo 023 del año 2017, EM también, Energía y Minas. Entonces, estas son las normativas que son de cumplimiento obligatorio para el rubro minería, tanto para el titular minero que se encarga de hacer el manejo de las operaciones, como para todas las empresas contratistas que laboran para estas unidades. Luego también tenemos dentro de los decretos supremos sectoriales el decreto supremo para construcción civil, que es el 011 del año 2019. ¿Por qué TR? Porque pertenece al Ministerio de Trabajo. Y también tenemos la norma técnica G50, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas aplicables que se utilizan mucho como referencia para lo que es el rubro de construcción civil, ¿ya? ¿Qué dice el Decreto Supremo 024? Capacita a tu personal. Y si vas a hacer actividades, ten en cuenta que estas son consideradas como actividades de alto riesgo. Trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en excavaciones a profundidades mayores a 1,50 m, trabajo en altura, trabajo con fuentes radioactivas, trabajos en alta tensión y todo aquel trabajo
cuya evaluación en la matriz CIPER te dé un nivel de riesgo alto, debe ser considerado como un trabajo de alto riesgo. Y si tú vas a realizar un trabajo de alto riesgo, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que elaborar? De manera obligatoria, tienes que contar con tu PETAR, ¿ya? ¿Qué más dice la legislación? Tienes tu listado de personal, tienes tu listado de puestos, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahora, lo que tienes que hacer es definir qué capacitaciones necesita tu personal, dependiendo del tipo de trabajo o actividad que ellos van a realizar. Entonces, en base a eso, tú armas tu matriz, como esta, ¿no? Esta matriz me la compartió una empresa cliente en la cual ellos han colocado aquí el puesto de trabajo. Y para cada puesto de trabajo han colocado las capacitaciones que necesita llevar cada persona. Esto, por ejemplo, en el Decreto Supremo 024 es fiscalizado. Yo tengo que tener mi programa anual de capacitación y en ese programa anual de capacitación yo tengo que colocar qué capacitación le corresponde a cada puesto de trabajo en base a las actividades, a los peligros y riesgos que ellos desarrollan, realizan, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el operario civil, ¿qué debe llevar? El uno, el 2, el 4, el 5. Ya, trabajo en altura, herramientas manuales, excavaciones civiles, productos químicos y así, así. Entonces, ¿esto me sirve para qué? Esto me sirve para saber qué capacitaciones tengo que programar a mi personal para poder tener una planificación anual, ¿ya? Para eso sirven este tipo de planificaciones, ¿ok? Listo. ¿Qué más me dice el Decreto Supremo 024? Esto creo que ya lo habíamos visto también. En el Decreto Supremo 024 es el artículo 130. ¿Qué me dice el artículo 130? Si tú realizas algunas de las actividades que están contenidas en el artículo 129, pues tienes que elaborar tu PETAR, permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Incluso en el Decreto Supremo 024 vamos a encontrar un modelo de PETAR. Este modelo de PETAR yo lo puedo tomar como referencia, pero por experiencia propia, muchas empresas mineras hacen su propio formato de PETAR, porque consideran que el de la legislación es muy general, quizás falta un poquito más de información, sí, pero en realidad sí, le falta, ¿sí? Le falta un poquito más de detalle, es demasiado, demasiado general. Entonces, ¿qué cosas debemos de cumplir desde el punto de vista del PETAR? El PETAR tiene que ser un documento que se elabora antes de la ejecución de las actividades. El PETAR tiene que estar autorizado y firmado. Si el PETAR no está autorizado, no se puede iniciar el trabajo. ¿Quiénes deben de firmar el PETAR? De acuerdo a lo que dice el Decreto Supremo 024. Debería de ser firmado por el supervisor de área y por el encargado del trabajo. Ellos son las dos personas que deberían de firmar el PETAR. Alguien por ahí puede decir, no, pero la vez pasada yo fui a una empresa X y firmaba también el de seguridad, firmaba el gestor de contrato. Bueno, eso ya son particularidades de cada lugar, de cada sitio. Pero lo mínimo que pide la legislación, señores, es que sea firmado por el encargado del trabajo y por el encargado del área, ¿sí? Por ahí puede haber alguna empresa que diga, no, yo también quiero que firme el de seguridad. Bueno, todo lo que sume, todo lo que incremente el nivel de cuidado es bienvenido, porque finalmente lo que se está buscando es el bienestar de los trabajadores, ¿ya? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el PETAR se hace por jornada laboral. Si yo trabajo en Lima 8 horas, 8 horas. Trabajo en la mina, 12 horas. ¿Ya? El tiempo, ¿ya, señores? El tiempo de duración del PETAR es una jornada laboral. Alguien una vez me dijo, ¿y por qué no le pusieron de una vez 12 horas si es régimen minero? Por ejemplo, Cajamarquilla es régimen minero y es una refinería que está en Lima y ahí la gente no trabaja 12 horas, trabajan 8. Entonces no aplicaría para ellos, ¿ya? Por eso es que se pone régimen, horario, una jornada laboral. Algunos trabajan 8, otros trabajan 12. En mina, por ejemplo, se trabaja 12 horas para que puedan tener sus descansos, ¿no? Hay algunos que trabajan 14 por 7, hay otros que trabajan 14 por 14. Entonces ya esas son particularidades de cada lugar donde vamos a hacer las actividades. Pero ¿qué dice la legislación? La legislación dice que el PETAR tiene que ser firmado, tiene que ser elaborado, perdón, por jornada laboral. Pero la actividad va a demorar 18 horas. Ah, entonces quiere decir que vas a hacer un primer PETAR
por las primeras 12 horas de trabajo, por ejemplo, y luego haces otro petar por las otras 6 horas que están quedando. ¿No? Alguien por ahí puede decir, ay, pero eso es una pérdida de tiempo, más nos demoramos haciendo documentos. Son requisitos legales que se aplican a ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque son trabajos que se ha demostrado a lo largo del tiempo que generan accidentes, que ponen en riesgo a las personas. Por eso es que hay tanta exigencia, por eso es que hay tanta exigencia al respecto. ¿Ya? Eso es lo que dice el Decreto Supremo 024 en el artículo 130. Aquí tenemos el anexo 18. Este anexo 18 es un formato de petar que podemos utilizar como referencia, que es un petar de la legislación. Por ejemplo, ¿no? Permiso escrito para trabajo de alto riesgo, un solo petar para altura, caliente, confinado. Pero cada empresa normalmente hace un petar para cada tipo de trabajo. Un petar para trabajo en altura, un petar para espacio confinado. Así es como lo quieren manejar y no hay ningún problema porque están siendo mucho más exigentes. Aquí se coloca el área, el lugar, la fecha, el inicio, el final y el número de petar. Hay algunos que aquí también le ponen el número de trabajadores, ¿ya? Puedes ponerle el correlativo y al costado también le puedes poner el número de trabajadores. El petar no se desecha, es un documento fiscalizable porque ahí se están haciendo todos los análisis para determinar la forma más adecuada de hacer la actividad, ¿ok? En la segunda parte está la descripción del trabajo, luego los responsables del trabajo, todos firman, todos los que van a participar en la actividad y se van a exponer, firman. Su ocupación, nombre, el inicio y el término. Todos firman siempre el inicio, pero al término se olvidan, ya todos quieren salir corriendo. La firma tiene que ser al inicio y al final, ¿ya? La firma siempre va al inicio y al final. Termina usted de trabajar y firme el petar. En el punto 3 están incluidos los EPPs, cascos, mamelucos, le ponen carrilera. ¿Qué es la carrilera? La carrilera es el barbiquejo, ¿ya? Mameluco, guantes de jeve, botas de jeve, arnés, correa para lámpara, morral, protector de oídos, respirador para gases, polvos, protección visual y otros. Por ejemplo, ¿no? Quizás a mí me toca hacer trabajos, a veces hay casos en los cuales en las lanchas van en las pozas, ¿sí? En lancha van a las pozas, a hacer mediciones, ¿no? Entonces, el que se sube a la lancha tiene que utilizar chalecos salvavidas. Ese es su EPP, por ejemplo, ahí podríamos ponerlo en otros. En el punto 4 están las herramientas, equipos y materiales, en el punto 5 el procedimiento y en el punto 6 la autorización y la supervisión. ¿Quién firma? El supervisor de trabajo y el jefe de área. Ahora, nuevamente, si la empresa desea que firme más gente, no hay inconveniente, ¿sí? Puede agregar más firmas. Esto que estamos viendo acá es lo mínimo que es requerido por la legislación vigente, ¿ok? Listo. Vamos a ver un modelo de un PETAR de una empresa X. Este modelo de PETAR es un modelo de PETAR que se ha desarrollado para una empresa particular. De la misma manera, cualquier empresa puede determinar que va a hacer uso de un tipo particular de, de formato de PETAR, ¿no? No está obligada a utilizar solamente el de la legislación. Lo que no puede hacer es utilizar uno menos exigente, pero si va a ser más exigente, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene este petar? Datos generales, el número de ATS, el área, el turno, la cantidad de trabajadores, la fecha, el inicio y el término. Alguien una vez me dijo, ay, pero que pongan también la fecha de inicio y la fecha de término, ¿no? O sea, fecha acá y fecha acá. No, no tiene sentido, porque ese petar va a durar solamente una jornada laboral, ¿ya? En el punto 2 está el procedimiento, en el punto 3 los equipos, maquinarias, materiales que vamos a utilizar para la ejecución del trabajo. Y en el punto 4 está quizás la parte más importante de este procedimiento, que es los trabajos, que son las medidas de control. ¿Cuáles son las medidas de control que vamos a considerar cuando vamos a hacer un trabajo de excavaciones y zancas? Uno, asegurar que todos los trabajadores han sido entrenados. Yo no puedo permitir que una persona que no ha recibido capacitación, que no sabe cómo, qué tipo de trabajo va a hacer, o que no conoce los peligros y los riesgos, se enfrente a este tipo de trabajos.
porque lo peor que podría pasar sería que haya un derrumbe. Una tonelada de tierra cayendo sobre una persona la puede matar. ¿Ya? Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la persona tiene que estar capacitada. Segundo, verificar si la excavación es un espacio confinado de características temporales. ¿Cómo veíamos esto? Eso lo veíamos verificando la profundidad. Si la persona tiene, si el espacio confinado tiene una profundidad mayor a 1,20 m, se tiene que evaluar y determinar si ese es un espacio confinado de características temporales. Si se determina que lo es, hay algunas cosas que hay que implementar. Por ejemplo, el monitoreo de gases y contar con un vigía. Son dos, como mínimo, de las cosas adicionales que se van a requerir. Tercero, asegurar que las excavaciones críticas cuenten con un plan de excavaciones. ¿Qué es una excavación crítica? Una excavación crítica es aquella excavación que tiene riesgo de derrumbe. Entonces, tenemos que tener un plan de excavaciones en el cual se detallen los peligros y los riesgos y los planes de acción a implementar para evitar no solamente los derrumbes, sino cualquier otro tipo de riesgos. Cuarto, cumplir con las recomendaciones del plan de excavaciones. Quinto, asegurar que el terreno sea evaluado. Vamos a ver más adelante que existe una clasificación para el tema de suelos, con 2 letras. Entonces, los suelos tienen que ser clasificados en una de esas clasificaciones. Y en base a la clasificación de suelos es que se empieza a hacer el proceso de excavación. Incluso las características del suelo pueden determinar si la excavación va a ser manual o va a ser excavación con maquinaria, ¿ya? Y finalmente, tener un plano o un detector de metales. A veces se hacen las excavaciones y no se cuentan con planos. Entonces, siempre hay que tener los planos para poder identificar la presencia de tuberías enterradas, que pueden ser tuberías eléctricas, de productos químicos, entre otros. Entonces, siempre tienen que haber los planos. Y si no hay los planos, al menos un detector de metales para poder saber si es que existe en la zona alguna tubería que haya sido enterrada. Séptimo, asegurar que el material removido de la excavación es colocado a una distancia que esté a la mitad de la profundidad. Ese es un estándar que nos sirve para evitar acumular material en el borde. Ese material acumulado en el borde genera presión y ocasiona derrumbes. Entonces, esta es la excavación. Esta excavación tiene una profundidad de H. Si yo quiero almacenar el material que estoy sacando, ese material almacenado tiene que estar a H medios, ¿sí? A H medios, para un terreno convencional. Ahora, si el terreno tiene características o altas probabilidades de derrumbe, entonces lo podemos poner a una distancia de H, ¿ya? Pero el recomendado, y esto está en el 0,24, también es H medios. Luego también me hablan del paso de vehículos. Esa es mi excavación, donde yo permito que transiten los vehículos, 2 veces H. ¿Por qué? Porque los vehículos generan vibración y la vibración genera la compactación de la tierra. Entonces, si la profundidad es H, el tránsito de vehículos se debe de permitir a 2 veces H. Y aquí viene un inconveniente, ¿no? Porque quizás vamos a hacer el trabajo en un espacio estrecho. No tenemos mucho espacio para poner el material retirado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener alguna manera, alguna forma, quizás a través de excavación manual, de llevarnos todo ese material más lejos. Porque si no, primero no tenemos espacio y si segundo amontonamos mucho, ese peso puede generar derrumbes, ¿ya? Luego también nos hablan de un estándar. Esos 3 estándares que estamos viendo son estándares que están relacionados con el estándar OSHA. Entonces ahí nos dicen, ¿no? ¿Vas a poner escaleras? Sí, asegúrate que las escaleras estén ubicadas a 7,6 metros de longitud cada una de ellas, ¿no? Entre ellas. Ahora alguien dirá, ¿y por qué 7,6? ¿Por qué no le pusieron 8 de frente? Lo que pasa es que este es estándar americano y en ese estándar se manejan pulgadas y pies. Y al momento de hacer el cambio a metros, salieron los decimales. ¿Ya? Pero es 7,6 metros. Esto lo van a encontrar en muchos procedimientos de muchas empresas, porque es copy-paste de las normas OSHA, ¿ya? El siguiente control es asegurar que haya señalización. La excavación va a quedar abierta durante la noche, por lo tanto tiene que haber iluminación.
Y esa iluminación tiene que ser fotoluminiscente para que pueda ser visualizada. Recuerden que en la noche quizás no hay mucha iluminación. Alguien puede ir caminando por ahí, puede caer y finalmente se puede generar incluso accidentes mortales. Luego también me hablan del aseguramiento, de la identificación, bloqueo y aislamiento de pozos con barreras físicas. No basta con colocar señalización. Si yo voy a dejar una excavación abierta, tengo que poner una barrera física que evite el tránsito de las personas hacia ese lugar. Porque si yo solamente pongo la señalización o pongo la cinta como se ponía antes, la gente la levanta y se pasa. Entonces hay algunos que ponen barreras físicas, o incluso ponen esas mallas anaranjadas que van hasta el suelo, o ponen una tranquera para que nadie pueda pasar, ¿ya? Y finalmente, otro estándar que también van a encontrar es que no se puede hacer trabajo cuando hay presencia de agua. Si hay agua de lluvia o agua de afloramiento, el trabajo se paraliza, principalmente en lugares donde el terreno es inestable, como por ejemplo en los desiertos. Si nosotros vamos a hacer algún trabajo en un desierto, en una zona desértica, ¿no? Por ejemplo, las minas que están en el sur, ¿ya? Son desiertos normalmente. Entonces, ¿qué puede pasar? Ahí lo que puede pasar es que si hay lluvia, el terreno se va a compactar, ¿sí? Entonces, ahí no se puede seguir trabajando en caso de lluvia y tampoco en caso de afloramiento de aguas. ¿Por qué puede haber afloramiento de aguas? El afloramiento de aguas puede deberse, por ejemplo, que hay una poza cerca y hay una filtración, ¿no? O que quizás una laguna cerca y hay una filtración. Eso pueden ser los causantes de la presencia de los afloramientos de agua. Y ahora, en el tema de las lluvias es evidente, ¿no? Empieza a llover y el trabajo se tiene que paralizar, ¿ok? Esos serían algunos estándares que podemos encontrar. No son los únicos. En realidad, dependiendo del lugar donde vamos a hacer las actividades, podemos encontrar incluso estándares mucho más exigentes, ¿ya? Entonces, estos son algunos estándares de seguridad para trabajos en excavaciones a profundidades mayores de 1,5 metros, profundidad a partir de la cual se considera una excavación de alto riesgo. Luego, en el siguiente punto, en este formato, vamos a encontrar el uso del equipo de protección personal. Entonces, acá podemos ver uso de casco, barbiquejo, lentes, protector auditivo, respiradores, guantes, zapatos, y me hablan del bloqueador solar. ¿Qué es el bloqueador solar? El bloqueador solar es considerado como un EPP que debe ser brindado para los trabajadores que laboran en exteriores. El empleador tiene que brindar un factor de protección solar como mínimo 30, el cual tiene que ser untado por el trabajador con manos limpias cada 2 horas. O sea, la empresa tiene que proveer, hay algunos que ponen un dispensador de bloqueador solar al lado del caño, se lava la mano y se echa su bloqueador. El bloqueador es un equipo de protección personal. Entonces acá tú marcas cuál es el EPP que aplica al trabajo que vas a realizar y si hay algún EPP que no se ha considerado, lo colocas en los otros, ¿ya? En el punto 6 podemos ver la firma de los responsables del trabajo. Acá firman todos. Si yo tengo 10 personas trabajando, tengo que tener 10 firmas. No puede ser posible que todos de una misma empresa, haciendo un mismo trabajo, yo voy y veo 8. Y vengo acá y reviso y hay 4 firmas. ¿Sí? 4 firmas. ¿Eso qué quiere decir? Hay gente que no ha firmado. Eso es una falta grave. Porque si tú no has firmado y estás trabajando, quiere decir que no conoces peligros y riesgos. Alguien puede ser soberbio y puede decir, no, yo conozco ese trabajo. Puedes conocer ese trabajo, puedes saber instalar, puedes saber manejar maquinaria pesada, puedes saber instalar tubería, hacer montaje, pero quizás no conoces los riesgos adicionales que están generándose en ese punto de trabajo. Por eso es importante que todos participen de la charla preoperacional y que todos firmen el PETAR. Usted firme el PETAR antes y firme el PETAR al término, ¿ok? Entonces, este es un modelo de un PETAR X. Como ustedes han podido visualizar, el requerimiento de este PETAR es mucho más exigente que el requerimiento de la legislación. Cada vez que nosotros vamos a hacer algún tipo de actividad, de trabajo, es importante que conozcamos el PETAR. El conocimiento del documento PETAR me va a permitir saber cómo es que yo puedo manejar los peligros y riesgos en el lugar donde voy a ejecutar
mis actividades, ¿ok? Vamos a ver este video que nos habla un poquito acerca de lo que es tensión de toque y tensión de paso, pero para que veamos básicamente el contacto con lo que son las líneas energizadas. Esto que ustedes van a ver acá es lo mismo que puede pasar cuando hacemos una excavación y no tenemos planos. Estás excavando con maquinaria pesada, no tienes planos y te encuentras con una línea energizada. Lo que vamos a ver acá es lo mismo que puede pasar con una línea energizada enterrada. Bien, eso que acabamos de visualizar en el video es algo que puede suceder también cuando tenemos tuberías enterradas, ¿ya? Es algo que también podemos encontrar. Y una de las recomendaciones que hemos visto en este video son bastante interesantes. Cuando nosotros hacemos algún tipo de trabajo de excavación y tocamos alguna línea energizada y se energiza la maquinaria pesada, se generan estos círculos que están en rojo, que son círculos equipotenciales. Entonces, una de las cosas que se recomienda es que, por ejemplo, el operador de la maquinaria no salga del vehículo. Ahora, si tiene que salir porque hay algún incendio o hay algo que pueda poner en riesgo su vida, se recomienda que no salga caminando, sino que lo haga saltando o con los pies juntos. Porque si tú separas los pies están a diferente nivel de potencial y eso genera el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo. Ese nivel de potencial, esa diferencia de potencial y paso de corriente eléctrica, si llega al corazón, puede causar la muerte de la persona. Por eso, como lo vemos acá. Miren, diferentes lugares de ubicación del pie, pasa la corriente eléctrica y la persona termina en el suelo. Entonces, lo más recomendable es no salir, ¿ya? Eh, ¿Qué radio de exposición hay para el personal? Normalmente, de acuerdo a lo que dice la norma OSHA, el radio de exposición es más o menos 10 metros. 10 metros a la redonda, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones es no salir, ¿ya? No salir de la unidad, ¿ok? Listo. Entonces, son cosas que podemos tomar en cuenta y que nos van a servir también para poder evaluar, ¿sí? El tema de excavaciones y zanjas. Una de las principales cosas que puede pasar cuando nosotros hacemos trabajos de excavaciones es lo que estamos visualizando aquí. Una persona que está trabajando en una excavación
en la cual puede haber pues caída de rocas, caída de material. Ya es algo que puede, no debería, pero puede suceder. Básicamente esto se genera por el tipo de actividad o trabajo que vamos a desarrollar. Esto que ustedes ven acá es pues es una obra de construcción civil. Esta es la construcción de un edificio que está todavía en cimientos, ¿no? Aquí están excavando para poder hacer un sótano. Como ustedes pueden ver, ya se ha hecho el encofrado, la persona está trabajando debajo del encofrado, pero detrás de ella vemos que todavía hay montículos de tierra que pueden desprenderse y caer sobre el trabajador sepultando, ¿no? Entonces, a esto se expone el personal cuando hacemos trabajos de excavaciones y zanjas. Por eso, una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta antes de ingresar a una excavación es verificar que no existe el riesgo de derrumbe o que éste esté controlado. Una de las cosas que se podría hacer acá, por ejemplo, quizás apuntalar, colocar malla, ¿no? Para evitar la caída del material sobre el personal, sobre los trabajadores, ¿ya? El decreto supremo 024 tiene también algunas recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta cuando vamos a hacer un trabajo de excavación. Entonces, en el 024 se recomienda instalar sistemas de sostenimiento. Cuando hablamos de sistemas de sostenimiento, tenemos que tomar en cuenta primero las características del terreno. Para saber qué tipo de sostenimiento vamos a colocar en el lugar donde vamos a hacer el trabajo, hay que tomar en cuenta qué tipo de suelo tenemos. Existen suelos rocosos, suelos de grano grueso, suelos de grano fino, ¿sí? Suelos áridos. Entonces, primero hay que determinar eso. Segundo, hay que determinar la profundidad de la excavación. Cuando nosotros hablamos de profundidad de excavación, podemos encontrar que existen tablas con recomendaciones de inclinaciones de talud hasta cuando la profundidad de la excavación es 6 metros. Cuando la profundidad de la excavación es mayor a 6 metros, la empresa tiene que hacer un cálculo en base a las características del terreno para poder determinar el ángulo de inclinación. Hay que evaluar también la humedad. Cuanto más húmedo sea el terreno, la probabilidad de derrumbe también se incrementa. Y hay que verificar también el tema de la vibración. ¿Quién puede generar vibración en una excavación? Uno, el tránsito de la maquinaria pesada en los alrededores. Segundo, los trabajos que tienen que ver con herramientas que generan vibración. Por ejemplo, uso de rotomartillos, ¿no? Tránsito de maquinaria pesada. Todo eso puede incrementar el riesgo de derrumbe, ¿ya? Aquí hay un pequeño resumen de lo que dice el Decreto Supremo 024 en el artículo 133. Si tú vas a hacer un trabajo de excavación, ¿dónde vas a colocar el material escapado? Es extraído a la mitad de la profundidad. Pero si el terreno tiene altas probabilidades de derrumbe, lo pones a la misma distancia de la profundidad, ¿ya? Esto es complementado con el estándar OSHA, en el cual nos dicen que si nosotros vamos a hacer alguna excavación, si bien puedes respetar el valor de H medios, que es la profundidad, también hay un valor de 50 centímetros. O sea, el valor mínimo al cual puedes tú colocar o en el cual puedes colocar el material que has sacado es el valor de 50 centímetros. No lo puedes poner muy al borde, ¿ya? Porque aparte de eso también el material puede rodar y terminar ingresando a la excavación, impactando al personal. Entonces serían algunos parámetros específicos que están definidos en el Decreto Supremo 024. Otro artículo del 024 que habla de trabajos de excavaciones y zanjas, el artículo 133, en el cual nos dicen que si vamos a hacer trabajos en taludes o cerca de excavaciones con profundidades mayores a 1,80 m, el personal tiene que utilizar equipo de protección personal. Y este equipo de protección personal contra caídas es el que normalmente se utiliza. ¿Ya? Hay algunos que ponen solamente una línea de vida horizontal, hay otros que ponen una línea de vida horizontal y un tambo retráctil, hay otros que utilizan esto, que es un sistema de descenso vertical controlado. Hay descenso vertical libre, modelos hay un montón. La empresa determina cuál es el tipo de sistema de protección contra caídas que va a utilizar en base al tipo de trabajo que van a realizar. ¿Ok? Entonces, el uso de equipo de protección contra caídas cuando ingresamos a excavaciones con profundidades mayores a 1,80 m está definido dentro de la normativa para el rubro minería. Luego tenemos algunos conceptos que es importante que tomemos en cuenta: talud, excavación y ángulo de talud. ¿Qué es el talud?
el talud es la inclinación o el declive que tiene la pared de la excavación. El talud y su ángulo se determinan tomando en cuenta las características del terreno y la profundidad a la cual se va a realizar la actividad. Cuando nosotros queremos determinar la altura de una excavación, se toma en cuenta la cabeza y el pie, ¿sí? Así se toma la altura de la cabeza al pie. Así podemos obtener la profundidad de la excavación. Luego tenemos el concepto de excavación. ¿Qué significa excavar? Excavar significa retirar volúmenes de tierra. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer algo, para colocar tubería, para hacer mampostería. O sea, la excavación es un acto. Cuando hablo de excavación, estoy hablando de un acto. OSHA 1926 en su subparte P tiene un concepto más amplio de lo que es una excavación. Para OSHA 1926, una excavación es un corte, es una cavidad, es una zanja o es una depresión, cualquiera de ellas que yo hago en la superficie y que la he generado por la remoción de las tierras. Ese es el concepto que tiene OSHA acerca de las excavaciones. Y también tiene un concepto para lo que es la zanja, a la cual le llama trinchera también. Entonces, ¿qué es una zanja? Una zanja es una excavación estrecha. Si comparamos el largo con su ancho, está hecha por debajo del suelo y el ancho no es mayor a 4,6 metros. Puede ser muy larga y el ancho siempre es menor a 4,6 metros. Nuevamente, ¿por qué es decimales? Porque esto ha sido transformado de pies o pulgadas, por eso salen los decimales. ¿Ya? Esta información la podemos encontrar en OSHA 1926, subparte P. Algunos conceptos importantes en el tema de excavaciones. También podemos hablar un poco acerca del tema de derrumbes. ¿Qué es un derrumbe? Un derrumbe es la caída de tierra, ¿sí? El ser humano, una persona que recibe una caída, un derrumbe de 1 tonelada puede morir. Entonces, ese sería uno de los principales riesgos que debemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer un trabajo de excavaciones y zanjas, ¿sí? Vamos a ver este video cortito, que es un pequeño resumen de todo lo que hemos venido conversando. Excavaciones. Las labores de excavaciones presentan diversos riesgos para tu seguridad, principalmente por aplastamientos por derrumbes, golpes por caídas de piedras o planchones y caídas a distinto nivel. Es vital que conozcan los riesgos y todos los procedimientos de una faena de excavación. Sigue las siguientes recomendaciones. Para ingresar a la excavación, utiliza las escalas dispuestas para ello. Nunca desciendas o asciendas por los taludes. Nunca saltes por sobre las zanjas. Utiliza las pasarelas para transitar. No te expongas innecesariamente a altura. Mantén una distancia de, al menos, 1 metro de cualquier borde de excavación. Mantén siempre tu lugar de trabajo limpio y ordenado. Siempre debes utilizar todos tus elementos de protección personal: chaleco reflectante, zapatos, guantes, protección ocular y casco de seguridad. En muchas faenas de excavación estarás expuesto a la radiación solar. Debes utilizar y aplicar siempre bloqueador solar, poleras de manga larga y gorro legionario. Informa todos los peligros y anomalías que detectes en la faena, en especial la presencia de agua, gases y socavones. Si utilizas una herramienta de golpe, asegúrate que la zona de trabajo esté libre y despejada de colaboradores a tu alrededor y aplica una fuerza normal. Evitarás lesiones por sobreesfuerzos. Recuerda mantenerte siempre alejado de las maquinarias de la faena, respetando las indicaciones de los operadores de las máquinas y de los riggers cuando corresponda. Las medidas preventivas para evitar los accidentes en las excavaciones son muy fáciles de llevar a la práctica. Te invitamos a ser protagonista de tu seguridad. Sigamos construyendo juntos. Este es un video de la Mutual de Chile, ¿no? Que es un organismo que siempre saca información muy interesante, en este caso, del tema de excavaciones y zanjas. ¿Ok? Cultura de... Listo, muy bien. Dos conceptos importantes que podemos extraer de lo que hemos conversado de OSHA 1926 subparte P. La excavación es la remoción de tierra y la zanja es un tipo de excavación. A la zanja se le puede llamar trinchera también. ¿Y por qué tiene esta particularidad? Porque tiene como máximo un ancho de 4,6 metros.
Esa sería la principal diferencia entre una excavación y una zanja, ¿ya? Luego también algunos conceptos importantes, que es la tierra, mezcla de piedra, agua y aire y otra variedad de sustancias, ¿no? Sin embargo, donde la piedra y el agua son los más preponderantes, ¿no? ¿Qué es el sistema de protección? Es un método que yo utilizo para proteger a los empleados de los derrumbes. Dentro de los métodos de protección podemos encontrar el diseño de un talud, el cálculo del ángulo de talud, la colocación de puntales, la colocación de planchas protectoras, también le llaman entibados, o también el hecho de contar con niveles escalonados. Son algunos sistemas de protección que podemos nosotros implementar para evitar el tema de los derrumbes, ¿ya? Si quisiéramos hablar de estadísticas en el rubro minero, los últimos 25 años, que son los años que se ha venido haciendo la estadística dentro de la página web del Ministerio de Energía y Minas, el tipo de accidente que más se repite es el accidente con caída de rocas. Normalmente enfocado al tema de interior mina, ¿ya? Pero también han existido accidentes mortales que están relacionados con la caída de rocas en superficie. Así que si lo quisiéramos ver como un solo tema, caída de rocas, en realidad sería la principal causa de accidentes dentro del rubro minería, ¿ya? Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, porque es algo que ha generado muerte, ¿sí? Muerte en el sector en los últimos 25 años, ¿ya? ¿A qué otros riesgos nos exponemos cuando hacemos trabajos de excavaciones y zanjas? Si bien hemos venido conversando acerca del tema de derrumbes, no es lo único, ¿sí? No es el único riesgo. En realidad pueden existir diferentes riesgos a los cuales nos podemos exponer. El principal definitivamente es el derrumbe. Otro de los riesgos es la asfixia, principalmente cuando el espacio confinado ya ha sido catalogado como un espacio de características confinadas, como un espacio confinado. Existe también el riesgo de electrocución, existe también la caída a distinto nivel, existen también los golpes, existen también las inundaciones. Entonces son algunos de los riesgos a los cuales nosotros nos exponemos cuando hacemos trabajos de excavaciones y zanjas. Y también la afectación a la salud por la presencia de polvo, por ejemplo, o también por la manipulación de tierras, que puede generar lesiones musculoesqueléticas, ¿ya? Definitivamente el principal riesgo son los derrumbes. ¿Por qué pueden generarse los derrumbes? Pueden generarse por características climáticas. La lluvia puede hacer que el terreno empiece a compactarse, ¿no? Por ejemplo, en la costa no llueve mucho, por eso es que apenas cae lluvia, el riesgo de compactación se incrementa, ¿ya? Acuérdense que Lima y las costas son desiertos, entonces cuando hay agua presente, se puede generar pues este tipo de riesgo de compactación o derrumbe. Luego también los movimientos sísmicos. Cuando hay temblores, hace poco tuvimos un temblor bastante fuerte de grado 6. Los temblores también generan movimiento de tierra. En la Costa Verde, en Lima, hubo mucho desprendimiento de tierras. Eso es algo que se genera porque nuevamente la tierra tiende a compactarse. Y otra cosa que también genera riesgo de derrumbe es la utilización de maquinaria pesada. La maquinaria pesada se coloca todo el peso sobre el lugar donde se está haciendo la excavación y eso también puede generar derrumbes, ¿ya? Esos serían algunas de las principales causas por las cuales hay derrumbes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay algunas cosas que tenemos que hacer para que el trabajo de excavación que vamos a desarrollar no, no genere riesgo de derrumbe. Entonces, una de esas cosas es primero evaluar el material a excavar, qué tipo de suelo es. Asegurar en algunas unidades mineras cuando la excavación tiene una profundidad mayor a 2 metros y el talud es pronunciado, o sea, de 90 grados, tenemos que apuntalar o poner entibado. Verificar condiciones climáticas. Si hay lluvia, se para el trabajo. Si aflora agua, se para el trabajo, ¿no? Evitar los trabajos que generen vibración. Si tú sabes que van a trabajar, van a hacer una excavación acá y a los alrededores van a trabajar con rotomartillo para su actividad. No podemos hacer las actividades juntos. Tienen que esperar que terminemos para recién empezar a hacer el trabajo que genera vibración. Y también no permitir el tránsito de maquinaria pesada, ¿sí? El tránsito de maquinaria pesada genera vibración y también ingreso de partículas y materiales dentro del espacio que está siendo excavado. ¿Ya? Esas serían algunas de las medidas de control que podemos implementar para evitar la ocurrencia de los derrumbes. En cuanto al tipo de suelos, existen diferentes estructuras, diferentes metodologías que podemos encontrar para definir el tema de los suelos. Aquí está el SUX,
que habla de la clasificación de suelos en dos letras. La primera letra que me habla de las características generales, ¿no? En cuanto a forma del suelo, y con la segunda letra vemos lo que es el tema de las características particulares de los suelos. Entonces, esto se mezcla y ahí me salen todos los tipos de suelo, como los que estamos viendo acá. Tenemos suelos granulares, de grano grueso, suelos de grano fino. Dentro de los suelos de grano grueso, la grava, la arena. Y dentro de los suelos de grano fino, los limos, las arcillas. Con un tamaño, con una cantidad de líquido menor a 50 y con los que tienen límite de líquido mayor a 50. Y ahí vemos las características, ¿no? En la última columna están los nombres. Grava bien granulada, grava probablemente granulada, grava limosa, arena, limo, arcilla, limo orgánico, arcilla de alta plasticidad, arcilla orgánica. Son algunos tipos de suelos que podemos encontrar. En base a eso es que se determina profundidad y ángulo de talud. Tipo de suelo rocoso, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer una excavación, te encuentras con una roca, lamentablemente hay que utilizar explosivos, ¿no? Entonces, es un suelo resistente, pero el problema es que es rígido. Y si no te permite excavar, hay que hacer voladura. Y para hacer voladura se necesitan otros estándares, ¿no? El suelo de grano grueso, que lo podemos dividir, o que se subdivide en arena, grava, bolones y bloques, dependiendo del diámetro. Y los suelos de grano fino, que pueden ser los limos inorgánicos y las arcillas inorgánicas. Dentro de las arcillas inorgánicas, este tipo de arcillas son rojos. Por ejemplo, en el Perú lo podemos encontrar en Pucallpa. Estas arcillas, cuando llueve, se hinchan y se convierten en una plastilina muy resbalosa. ¿Ya? Son algunos tipos de suelos y en base a eso determinamos los ángulos de talud. Entonces, esta tabla, por ejemplo, me recomienda ciertos ángulos de talud cuando la excavación tiene una profundidad hasta 6 metros. Pero si la profundidad es mayor, la empresa tiene que hacer el cálculo para determinar cuál es el ángulo más recomendado para que el trabajo se pueda realizar de manera segura. ¿Ya? Entonces podemos implementar controles, barreras. Estas barreras son las inclinaciones, las banquetas, los entibados y otras protecciones que nosotros instalamos para evitar que haya riesgo de derrumbe sobre los colaboradores. Entonces, el primer tipo son las inclinaciones. Si yo tengo una excavación de hasta 6 metros y tengo la tabla y tengo el tipo de suelo, ahí me dicen qué inclinación le puedo dar a este suelo. Sin embargo, si yo no tengo las características del terreno y la profundidad es mayor a 6 metros, la empresa tiene que hacer sus cálculos y determinar cuál es el ángulo de talud más recomendable para el tipo de suelo que tiene, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Las banquetas también se pueden hacer, disminuyen el riesgo de derrumbe, pero el problema con las banquetas es que se necesita mucho espacio, mucha mano de obra y maquinaria. Por eso en algunas empresas no lo consideran como una medida de control a implementar porque requiere de mucho esfuerzo económico y humano. Y luego están los entibados. El entibado puede ser de madera, de hormigón armado, de una combinación de metal y madera. Cuando hablamos de entibados, estos entibados, cada lugar donde ustedes van a ir a hacer el trabajo, les van a decir a partir de qué profundidad es obligatorio la colocación del entibado. Cada empresa lo determina. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que estos entibados tienen que ser colocados por personal que tenga conocimiento. No puede ser colocado por cualquier persona, tiene que ser una persona que haya sido capacitada. Otra de las cosas que siempre hay que mencionarle al personal cuando vamos a hablar del tema del entibado es que los entibados con puntales no son escaleras. Hay algunos que piensan que el entibado con puntales son escaleras y los utilizan para subir, pero no es así. El puntal no puede recibir fuerza porque ahí es donde está su soporte. Entonces yo no puedo ponerle fuerza al puntal, no lo puedo utilizar como si fuera una escalera, ¿ya? Eso también hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahí tenemos algunos ejemplos de entibado, como les había comentado. Los entibados pueden ser pues de madera, de hormigón o una combinación de los mismos. Va a depender mucho del tipo de trabajo que vayamos a realizar, ¿ok? Luego también vamos a encontrar nosotros aquí que la persona tiene que ser capacitada, hay que capacitar al personal para que sepa colocar el entibado. Yo no puedo colocar el entibado sin conocimiento porque quizás no va a ser bien armado. Así como capacitas al personal
para que arme o monte un andamio, de la misma manera tienes que capacitarlo para la colocación de los entibados, ¿ya? Eso también hay que tomarlo siempre en consideración, en cuenta. Diferencias entre el entibado de madera y otro tipo de entibado. La madera se hincha. Es más fácil de manejar, pero la madera se hincha. Lo que más se utiliza ahora son los entibados con puntales metálicos para evitar estar cortando la madera y simplemente se hacen los ajustes que sean necesarios, ¿ya? Todo eso forma parte del análisis previo que hace la empresa al momento de determinar cómo es que se lleva a llevar a cabo el proceso de excavación, el proceso de aseguramiento de la excavación. ¿Ok? Aquí vamos a ver un resumen de todo lo que hemos visualizado, de todas las medidas de control que hemos venido viendo, las distancias para la colocación del material, las distancias para permitir que se haga la circulación de vehículos, la colocación de escaleras, ¿sí? La colocación del entibado, entre otros. Son controles mínimos que tenemos que implementar para asegurar que el trabajo de excavación se va a realizar de una manera segura. ¿Y qué otros controles se pueden implementar para el entibado? El chocre. Pero el chocre es caro, por eso se aplica a interior mina y se aplica a los caminos. Para otro tipo de excavaciones se evalúa mucho. Tendría que ser una excavación muy grande, con mucho riesgo de derrumbe, para que se decida utilizar el chocre. Y el chocre es como una lechada de cemento. Entonces sirve para apuntalar, para poder dar soporte, para poder dar resistencia. En el caso de las lluvias, recuerden que si llueve, el trabajo se tiene que paralizar. Recuerden también que si hay afloración de agua, el trabajo se tiene que paralizar, porque si no lo hacemos, existe riesgo de derrumbe por la presencia de agua, ¿ya? Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, la generación de vibración. Si sabemos que vamos a hacer una excavación y encima el terreno tiene características de derrumbe, desdenables, inestabilidad, no vas a permitir el tránsito de maquinaria pesada, pegado, quizás más de las 2 veces la profundidad que hemos comentado. Lo mismo con el uso de las herramientas de poder, ¿ya? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y que si no las consideramos puede generar daño al personal que está en el interior de la excavación o realizando la excavación. Dentro de los riesgos que nosotros podemos encontrar, también debemos implementar medidas de control. A cada riesgo una medida de control. De esas medidas de control podemos considerar las inspecciones, podemos considerar hacer inspecciones antes de empezar a trabajar. Después del cambio de clima, dejó de llover, inspeccionamos para volver a trabajar. Después de un evento inesperado, alguien se cayó, inspeccionamos nuevamente. Y estas inspecciones tienen que ser realizadas por personas competentes, que tengan el conocimiento suficiente para poder tomar acción, ¿ya? Otra de las cosas que normalmente se coloca en una excavación es la presencia de un guía, de un vigía, que evite que el personal que no está relacionado con la actividad ingrese a la excavación. No se debe de permitir porque esas personas no tienen el conocimiento. Quizás su percepción del riesgo es baja. ¿Y qué puede pasar? Pueden caerse, pueden caer dentro de la excavación. Y eso es muy, muy peligroso, ¿ya? Estos son algunos de los riesgos a los cuales nos exponemos cuando hacemos trabajo de excavación, ¿ya? Derrumbe, asfixia, electrocución, caídas o golpes por objetos, inundaciones. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algún tipo de trabajo, hay que implementar las medidas de control que sean necesarias. Por ejemplo, si vamos a hacer algún tipo de trabajo en una excavación que ha sido considerada como un espacio confinado, porque tiene una profundidad mayor a 1,20 m y determinamos que es un espacio confinado temporal, hay que hacer la medición de los gases. Esa medición de los gases incluye la medición de la concentración de oxígeno, que tiene que estar entre 19,5 y 22,5%. Ahora, voy a hacer un trabajo en caliente. ¿Qué le sumo a esa medición de oxígeno? Límite inferior de explosividad, que tiene que ser cero si vamos a hacer trabajos en caliente. ¿Ya? Entonces, hay ciertos parámetros que se tienen que tomar en cuenta cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo de excavaciones y que necesariamente tienen que ser evaluados, porque si no los tomamos en cuenta puede generar mucho daño a las personas que van a realizar la actividad. Les muestro aquí un cuadro del efecto que causa el oxígeno o la falta de oxígeno o la disminución de la concentración de oxígeno en el personal.
Miren, si el oxígeno es muy elevado, el ambiente se vuelve inflamable. Si el oxígeno está por debajo de 19,5, empiezan a generarse estragos en la salud, náuseas, vómitos, mareos. El riesgo de desmayo empieza al 6%, el riesgo de muerte empieza al 4%. Cuanto menos oxígeno haya, mayor es la probabilidad de daño que puede tener la persona. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que monitorear. ¿Y cómo se monitorea? Con un monitor de gases. Agarras el equipo, metes la cánula y haces el monitoreo para determinar la concentración de oxígeno y de gases y vapores presentes en este lugar que ha sido considerado como un espacio confinado. No solo se monitorea el oxígeno, se monitorean muchos gases. Los gases que se monitorean van a depender del tipo de trabajo que se hace ahí, del tipo de sustancia química que se almacena, de los alrededores. El dueño de casa determina qué es lo que se tiene que monitorear. ¿Ya? Para el monitoreo hay dos tipos, el TBAA, que es la concentración en 8 horas, y el STIR, que es la concentración en 15 minutos. Siempre se toma el TBAA. ¿Y en qué unidades está? Así como tenemos gramos, tenemos litros, tenemos metros, las concentraciones se miden en partes por millón. ¿Y qué es una parte por millón? Una parte por millón es 1 miligramo por cada litro. Una parte por millón es 1 miligramo por cada litro de sustancia química, o de gas o de vapor que está presente en el espacio confinado, ¿ya? Entonces, las medidas de control que nosotros vamos implementando tienen que estar abocadas a cuidar al personal. En una excavación no solamente vamos a encontrar el riesgo de derrumbe, pueden haber otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, caídas a distinto nivel. ¿Qué haces para que la gente no se caiga? Pones barreras, pones escaleras. Y las escaleras tienen una distancia. Acuérdense, 7,6 metros entre escalera y escalera. Ese análisis también se tiene que hacer para determinar cuántas escaleras vamos a colocar. Si yo no pongo escaleras, ¿qué hace la gente? La gente va a saltar. Va a subir por el puntal, va a bajar por el puntal o va a saltar. Y en un salto puede haber fractura, muñecas, tobillos, ¿sí? Rodillas. Puede haber mucho daño. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando hacemos un trabajo de excavación. Y si ya están las escaleras instaladas, la obligación de nosotros como colaboradores es usar las escaleras. Usa las escaleras, usa los 3 puntos de apoyo. No subas la escalera llevando materiales, porque lo que va a hacer eso es que puede generar que te resbales o que te caigas. ¿Ok? Las escaleras tienen que ser normadas, las escaleras tienen certificación ANSI normalmente. ¿Ya? Tienes que buscar la etiqueta que diga certificación ANSI en escalera, hacer el checklist de la escalera tiene que estar codificada, porque si no, ¿cómo la vas a identificar en tu checklist? Y la distancia entre escalera y escalera, 7,6 metros, de manera lineal, ¿ya? Si vas a hacer excavaciones muy largas o zanjas muy largas, tienes que colocar rampas para que la gente pueda cruzar, ¿sí? Si tú no pones rampas, la gente va a saltar. Si puede saltar, lo va a hacer. Entonces tienes que colocar rampas. Estas rampas tienen que estar bien conectadas, bien enganchadas, tienen que tener un camino completo. Yo no puedo hacer rampas hasta un espacio y luego dejar un huecazo y que siga la rampa para que la gente salga. No, es lo mismo. Tienen que ser de un peso uniforme. Y si le vas a poner listones, tienen que encajar los listones. Si tú pones uno encima de otro, lamentablemente eso puede generar tropiezos. ¿Ya? Entonces las rampas también son medidas de control que se tienen que considerar para instalar cuando vamos a hacer una excavación. Y también puedes colocar este tipo de barreras para evitar la caída de las personas, ¿no? Cierras todos los sitios donde la persona puede caer, defines una ruta de tránsito, colocas barreras duras para evitar que algún distraído pueda caer, ¿ya? Pueda caer, ¿ok? Listo. En el tema de excavaciones y zanjas, por ejemplo, cuando vas a dejar excavaciones abiertas, es importante la colocación de la señalización y esta señalización tiene que ser fotoluminiscente para que en la noche se pueda visualizar. Hay algunas zonas que son oscuras y de noche la señalización no se va a ver. Tiene que tener características fotoluminiscentes. Con esta señalización, peligro, caída a distinto nivel. Hay algunos que incluso le ponen peligro, zanja profunda, 3 metros, 4 metros. Delimitas, cierras, pones barreras duras. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? El personal lo que va a hacer es tratar de saltar.
va a saltar sobre la zanja. Y cuando salte sobre la zanja, existe la posibilidad de que haya algún tipo de daño, golpe o lesión. ¿Ok? Vamos a ver ahora la matriz Zipper. Cuando hablamos de matriz Zipper, estamos hablando de todos los peligros y riesgos que se generan cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo, en este caso de excavaciones. Esta es la matriz Zipper de la excavación manual. Tenemos ahí algunos peligros. Recuerden que los peligros están clasificados en 9 grandes grupos: peligros físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, peligros locativos, peligros químicos y peligros ergonómicos. Dentro de los peligros locativos, la inestabilidad del terreno, los objetos punzocortantes, los accesos inadecuados. Dentro de los peligros químicos, el polvo. Dentro de los peligros ergonómicos, las posturas y el levantamiento inadecuado de cargas. ¿Y cuáles son los riesgos? Derrumbes, inhalación de polvo, contacto con ojos, ¿no? Contacto de polvo con partes de nuestro cuerpo, fatiga muscular, sobreesfuerzo, caídas. Entonces, cuando yo hago una matriz Zipper, yo tengo que identificar todos los peligros y los riesgos, y después de esto viene la implementación de los controles. Esto es para la excavación manual. Y esta es una matriz Zipper para la excavación con maquinaria. Dentro de esta matriz hay cosas adicionales que no estaban en la otra matriz. Por ejemplo, el mecánico, ¿no? Que está relacionado con el uso de la maquinaria pesada, que puede generar atropellos o puede generar choques. También está el físico-químico, que está relacionado con el combustible y los aceites con los cuales trabaja esta maquinaria pesada. Entonces, esos pueden generar daño al medio ambiente, explosiones, intoxicaciones, etcétera. Entonces, las matrices van variando, van cambiando dependiendo del tipo de trabajo que vamos a realizar. Esos son 2 ejemplos de matriz hiper. Matriz hiper para trabajos de excavación manual y matriz hiper para trabajos de excavación con maquinaria pesada. Luego tenemos el uso del EPP. La empresa, dependiendo del trabajo que usted va a realizar, define el uso del EPP. Pero lo que siempre es obligatorio es el chaleco y tiene que ser reflectivo para que en caso de presencia de algún vehículo o oscuridad los puedan ubicar. Luego también los lentes son obligatorios porque hacen movimiento de tierras. Ahora, en el caso de los lentes, el lente que se recomienda es el lente oscuro porque están haciendo trabajos a la intemperie. Otro EPP que es también de uso obligatorio es el arnés, que se utiliza cuando vamos a trabajar en excavaciones que tienen profundidades mayores al valor de metro 80. ¿Ya? Y el resto de EPP va a depender, pues, ¿no? Del tipo de trabajo que usted va a realizar en base a la matriz de EPP que ha sido definida por su empresa, tomando en cuenta el tipo de trabajo que usted va a ejecutar. Otro EPP que es de suma importancia es la protección respiratoria. Recuerden que hay mucho movimiento de tierras. Entonces la protección respiratoria es sumamente importante. ¿De qué me protege la protección respiratoria? Gases, vapores, humos, material particulado, neblinas, virus, bacterias. Entonces la protección respiratoria es sumamente importante cuando hacemos trabajos de excavación, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen donde hay personas que están haciendo trabajo de excavación. Los dos tienen arnés, pero hay uno que no tiene arnés. Se cae sobre la madera, cae sobre la tubería o peor aún, se va hasta el fondo de la zanja. Entonces, la probabilidad de daño está presente. Cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo, obligatoriamente se tiene que utilizar el EPP en base al tipo de actividad que vas a realizar. La empresa determina el tipo de EPP y las características del EPP que usted necesita, tomando en cuenta el tipo de trabajo que va a realizar. Para mí el tema de la protección respiratoria es sumamente importante. Les voy a mostrar una diapositiva donde está hasta dónde pueden llegar los virus, las bacterias, los humos, los polvos, las neblinas, los gases y los vapores. Existen algunas sustancias químicas, como los vapores, que pueden llegar al cerebro. Existen sustancias químicas que se depositan en los pulmones, en los hígados, en el hígado, ¿sí? En los riñones. Entonces, el grado de afectación que tienen estas sustancias químicas ingresando a nuestro cuerpo es muy alto. No, ninguna persona trabajando en una excavación, en un proceso de excavación, debería realizar sus actividades
¿sí? Debería realizar sus actividades sin utilizar su protección respiratoria, porque la protección respiratoria lo que hace es un bloqueo. La protección respiratoria bloquea el ingreso de las sustancias químicas al interior de su cuerpo, ¿ok? Y el último EPP del cual vamos a hablar son los tapones auditivos. Como les comenté hace un rato, el tapón auditivo eh, protege del ruido y en una excavación, las ondas sonoras de todos los trabajos que hacemos rebotan en las paredes de la excavación, multiplicando, multiplican el efecto del ruido, ¿ya? Vamos a ver cómo es que ataca el ruido al oído. Ahí va. Ok, creo que no está cargado no está cargado el video. Qué lástima. Bien, entonces el uso del tapón auditivo es de uso obligatorio cuando los niveles de ruido están por arriba de los 85 decibeles. Si una persona trabaja por arriba de 85 decibeles y no utiliza sus tapones auditivos, ¿qué es lo que va a pasar? Disminución de la capacidad auditiva o hipoacusia. ¿Ok? Listo. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes en el tema de excavaciones y zanjas. Al final vamos a dejar un correo para algún tipo de duda, consulta que puedan tener y nos puedan hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Vamos a pasar ahora a la toma del examen. ¿Ok? ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su tiempo.